El gato negro, un relato de Edgar Allan Poe. Yo soy la voz que te cuenta. Prólogo. ¿Quién fue Edgar Allan Poe? Un escritor al que basta mencionar para inquietarnos. Nació en 1809 en Boston, en una familia de actores itinerantes. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. El padre de Edgar abandonó a la familia poco después de su nacimiento y su madre murió de tuberculosis cuando él tenía apenas 2 años. Su vida no fue fácil. Huérfano, fue acogido por John y Frances Allan, una pareja adinerada de Richmond, y aunque John Allan le proporcionó una educación de calidad, su relación con Poe fue conflictiva, caracterizada por desacuerdos y tensiones, especialmente en torno al manejo del dinero y las ambiciones literarias de Poe. Sus estudios universitarios se vieron interrumpidos por problemas financieros, en gran parte debido a su adicción al juego. Posteriormente, intentó alistarse en el ejército, para más tarde ingresar en la Academia Militar de West Point, de donde fue expulsado por su comportamiento indisciplinado. Estas experiencias tempranas pusieron de manifiesto las turbulencias emocionales y financieras que acompañarían al escritor hasta el final de sus días. La vida de Poe no mejoró con el paso del tiempo. En 1836 se casó con su prima Virginia Clemm, que entonces tenía solo 13 años. Su matrimonio le proporcionó un breve periodo de tranquilidad, pero la tragedia no tardó en llegar. Virginia enfermó de tuberculosis, lo que llevó a Poe a un profundo estado de desesperación. Su enfermedad y eventual muerte en 1847 sumieron al escritor en una espiral de depresión y abuso de alcohol, elementos que alimentaron su fama como una figura torturada. A pesar de su éxito literario, la pobreza y la inestabilidad emocional lo persiguieron a lo largo de su vida. Poe nunca disfrutó de comodidad económica. Sus luchas con el alcohol y posiblemente con otras sustancias, junto con la muerte prematura de Virginia, deterioraron aún más su salud física y mental. Como escritor fue en el género del cuento donde Poe destacó como un innovador. En relatos como El gato negro, El corazón delator y La caída de la casa Usher, fusionó lo psicológico y lo sobrenatural con una atmósfera oscura y opresiva. También estableció las bases del género de la novela policíaca, con su detective literario Auguste Dupin, protagonista de Los crímenes de la calle Morgue. Se adelantó a Sherlock, Maigret, Poirot y tantos otros. Edgar Allan Poe murió en circunstancias misteriosas el 7 de octubre de 1849 a la edad de 40 años. Fue encontrado deambulando por las calles de Baltimore en un estado de confusión y nunca se recuperó lo suficiente como para explicar qué le había sucedido. La obra que os presento se publicó por primera vez en 1843. Bajo su apariencia sobrenatural, invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la culpabilidad y la pérdida de control. Narrada en primera persona por un hombre que enfrenta su inevitable destino, el lector es arrastrado a un viaje de decadencia moral y psicológica a través de una narración tan persuasiva como perturbadora. Poe logra crear un relato en el que lo sobrenatural y lo psicológico se entrelazan para difuminar los límites de la realidad. El gato, con su misteriosa presencia y siniestra mirada, se convierte en un símbolo del castigo inevitable que acecha al protagonista, un recordatorio constante de su propia depravación. En este relato, Poe desciende a lo más macabro del ser humano, mostrando que, muchas veces,
El verdadero terror no reside en lo que es visible o tangible, sino en los fantasmas internos que arrastramos con nosotros. Lo que hace a El gato negro un cuento inmoral no es sólo su narrativa, sino la maestría con la que Poe manipula las emociones y los temores universales para llevarnos paso a paso al borde del abismo. Os recomendaría que este relato no lo escuchéis de noche y no lo hagáis en solitario, mejor si estáis acompañados. La línea entre la realidad y la locura es tan delgada como la sombra de un gato negro que ronda en la oscuridad. Comencemos. No espero ni deseo que nadie crea el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Sería totalmente insensato esperarlo, pues mis propios sentidos rechazan su veracidad. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es una fantasía. Mañana moriré y quiero de alguna forma aliviar mi espíritu. Mi propósito inmediato es narrar, de manera sencilla y sin comentarios, una serie de incidentes domésticos. Los efectos de estos incidentes me han aterrorizado, me han torturado y, finalmente, me han destruido. Sin embargo, no intentaré explicarlos. Si para mí han sido atroces, para otros encontrarán menos terror en lo grotesco. En el futuro, tal vez alguien cuya mente sea más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, pueda reducir mis fantasmas a meras eventualidades, viendo en las circunstancias que relataré con temor nada más que una serie ordinaria de causas y efectos naturales. Desde niño me destacaba por la docilidad y la amabilidad de mi carácter. Mi sensibilidad era tan profunda que a menudo era objeto de burla entre mis compañeros. Sentía un cariño especial por los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad de ellos. Pasaba la mayor parte del tiempo con mis mascotas y nunca estaba más contento que cuando las alimentaba y acariciaba. Este aspecto de mi carácter creció conmigo y en mi adultez me proporcionó uno de mis mayores placeres. Aquellos que alguna vez han amado a un perro leal y astuto entenderán sin necesidad de más explicaciones la naturaleza o la intensidad de la gratificación que esto conlleva. Hay algo en el amor generoso y desinteresado de un animal que va directo al corazón de quien a menudo ha experimentado la amistad falsa y la fidelidad quebradiza del hombre. Me casé joven y tuve la suerte de que mi esposa compartiera mi preferencia por los animales. Cuando notó mi afición por las mascotas, procuró proveerme los más agradables ejemplares. Teníamos pájaros, peces de colores, un perro hermoso, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último era un animal espléndido, de tamaño considerable, totalmente negro y de una astucia sorprendente. Hablando de su inteligencia, mi esposa, que era algo supersticiosa de corazón, a menudo mencionaba la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No es que ella realmente lo creyera, pero lo menciono porque acaba de venirme a la mente. Pluto, que así se llamaba el gato, era mi favorito y mi compañero. Yo era el único que lo alimentaba y me seguía a todas partes por la casa. Incluso me costaba trabajo evitar que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró varios años, durante los cuales mi temperamento y mi carácter sufrieron un cambio debido al demonio de la intemperancia, y me sonrojo al admitirlo. Me volví día a día más irascible, más malhumorado y más indiferente a los sentimientos de los demás. Llegué a hablarle bruscamente a mi esposa y finalmente, a veces, recurrí a la violencia física. Mis mascotas, naturalmente, también sintieron el cambio en mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a maltratarlos. Sin embargo, sentía suficiente respeto por Pluto
como para abstenerme de maltratarlo, lo cual hice con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad o por cariño se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba, pues ¿qué enfermedad se puede comparar con el alcoholismo? Y al final, incluso Pluto, que ya empezaba a ser mayor y por lo tanto más gruñón, también empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, al volver a casa completamente ebrio de uno de mis recorridos habituales por el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo atrapé y, asustado por mi violencia, me mordió levemente en la mano. De inmediato, una furia demoníaca se apoderó de mí y perdí el conocimiento de mis actos. Fue como si el alma se desprendiera bruscamente de mi cuerpo, y un mal más que diabólico, impulsado por el yin, vibró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo de mi chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras aún sujetaba al pobre animal por el cuello y deliberadamente le arranqué un ojo. Me avergüenzo, tiemblo y me sonrojo mientras relato esta abominable atrocidad. Cuando volví en mí al amanecer, cuando el sueño había disipado la bruma de la noche de borrachera, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento por el crimen que había cometido, pero era solo un sentimiento débil y vago, y no logró tocar mi alma. Una vez más me sumergí en los excesos y pronto ahogué en el vino el recuerdo de mi acto nefasto. El gato, entretanto, se recuperaba lentamente. La cuenca de su ojo perdido ofrecía una vista horrible, pero parecía que ya no sufría más. Se movía por la casa como de costumbre, aunque, como es de esperar, huyendo aterrorizado cada vez que me veía. Me quedaba suficiente de mi antiguo yo como para sentirme dolido por la evidente aversión del animal que una vez me había amado tanto. Pero ese sentimiento pronto cedió lugar a la irritación, y entonces, para mi perdición final e irrevocable, apareció el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, uno de los instintos básicos, uno de los caracteres indelebles que definen al hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo en numerosas ocasiones cometiendo una acción vana o malvada simplemente porque sabía que no debía hacerlo? ¿No existe en nosotros una tendencia constante que se enfrenta a la razón, a violar lo que es ley simplemente porque entendemos su existencia como tal? Este espíritu de perversidad, como dije, fue lo que finalmente me hizo caer, y ese impulso insondable del alma de atormentarse a sí misma, de violar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, fue lo que me impulsó a continuar y finalmente a completar la tortura que había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, pasé un lazo alrededor del cuello del gato y lo colgué de una rama de un árbol. Lo colgué con las lágrimas brotando de mis ojos y con el más amargo remordimiento retorciendo mi corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado y porque estaba convencido de que no había dado motivos para matarlo. Lo colgué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que pondría en peligro mi alma hasta llevarla, si eso fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia, del más misericordioso y terrible Dios. La noche del día en que cometí esta cruel acción, me despertaron gritos de ¡fuego! Las cortinas de mi cama eran una llama y toda la casa estaba en llamas. Con gran dificultad escapamos del incendio, mi esposa, un criado y yo. Todo quedó destruido, mis bienes terrenales se perdieron, y desde ese momento tuve que resignarme. No caeré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre
y la acción criminal que había cometido. Me limito simplemente a enumerar una secuencia de hechos y no deseo dejar ningún eslabón sin conectar. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, excepto una, se habían derrumbado. La que quedaba en pie era un muro divisorio poco grueso que antes estaba detrás de la cabecera de mi cama. El yeso de este muro había resistido la acción del fuego, lo que atribuía que se había aplicado recientemente. Una gran multitud se había reunido alrededor de este muro y varias personas parecían examinar una parte de él muy atentamente. Las palabras «qué extraordinario», «qué curioso» y otras similares despertaron mi curiosidad. Me acerqué y vi como si estuviera grabado en bajo relieve sobre la superficie blanca la figura de un gigantesco gato. La imagen tenía una claridad realmente asombrosa. Se veía una cuerda alrededor del cuello del animal. Al descubrir esta aparición, pues no podía considerarla de otra manera, el asombro y el terror se apoderaron de mí. Sin embargo, la reflexión acudió en mi auxilio. Recordé que había colgado al gato en un jardín adyacente a nuestra casa. Cuando sonó la alarma de incendio, las personas invadieron rápidamente el jardín. Alguien debió de haber cortado la cuerda y arrojado al gato por la ventana abierta de mi cuarto, probablemente intentando despertarme. Es probable que el colapso de las paredes haya presionado el cuerpo de la víctima de mi brutalidad contra el yeso recién puesto, cuya cal, junto con el calor de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora contemplaba. Aunque estas reflexiones satisfacían mi razón, no lograban calmar por completo mi conciencia sobre el impresionante suceso que acababa de describir. Lo ocurrido afectó profundamente mi imaginación. Durante meses no pude deshacerme del espectro del gato, y durante todo ese tiempo mi espíritu estuvo dominado por un sentimiento vago que, aunque no era remordimiento, se le asemejaba mucho. Incluso llegué a lamentar la pérdida del gato y a buscar, en los sórdidos lugares que solía frecuentar, otro animal de la misma especie y con un aspecto similar que pudiera reemplazarlo. Una noche, estando medio ebrio, me encontraba en una taberna insalubre y algo negro sobre uno de los grandes barriles de ginebra que constituían el principal mobiliario del lugar captó mi atención. Durante varios minutos había estado mirando fijamente aquel barril y me sorprendió no haber notado antes la mancha negra en su superficie. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto, y exactamente igual a él, excepto en un pequeño detalle. Pluto no tenía ni un solo pelo blanco en su pelaje, mientras que este gato lucía una mancha blanca, grande e indefinida, que le cubría casi todo el pecho. Al acariciarlo, el gato se levantó de inmediato, comenzó a ronronear fuertemente, se frotó contra mi mano y pareció deleitarse con mis caricias. Había encontrado al animal que estaba buscando. Inmediatamente le propuse comprarlo al tabernero, pero él me respondió que no era suyo, que nunca antes lo había visto y que no sabía nada sobre el gato. Continué acariciando al gato y al prepararme para regresar a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Permití que lo hiciera, deteniéndome de vez en cuando para agacharme y acariciarlo. Una vez en casa, se adaptó rápidamente y pronto se convirtió en el gran favorito de mi esposa. Por mi parte, pronto comencé a sentir una antipatía hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que había esperado, pero sin poder justificar ni cómo ni por qué, su evidente afecto hacia mí comenzó a disgustarme e irritarme. Lentamente, estos sentimientos de desagrado y molestia
se transformaron en la amargura del odio. Trataba de evitar encontrarme con el animal. Un vestigio de vergüenza y el recuerdo de mi acto de crueldad me frenaban de maltratarlo. Durante algunas semanas evité golpearlo o hacerle daño, pero gradualmente, muy gradualmente, comencé a sentir una repugnancia indescriptible por él y a huir en silencio de su odiosa presencia, como si fuera el brote de una peste. Lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir, al día siguiente de haberlo traído a casa, que ese gato, igual que Pluto, carecía de un ojo. Sin embargo, esta circunstancia precisamente hizo que el gato le resultara aún más querido a mi esposa, quien, como ya he mencionado, tenía en alto grado esos sentimientos humanitarios que antaño fueron mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El afecto del gato hacia mí pareció aumentar en la misma medida en que crecía mi aversión hacia él. Me seguía con una persistencia que sería difícil de explicar al lector. Dondequiera que me sentaba, él se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus detestables caricias. Si intentaba caminar, se entrometía entre mis pies, casi haciéndome tropezar, o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa, trepando hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba deshacerme de él con un golpe, me encontraba completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, y debo admitirlo aquí, por un temor terrible al animal. Ese miedo no era precisamente miedo a un daño físico, y sin embargo no sabría cómo describirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de admitir, sí, incluso en esta celda de un criminal, me siento casi avergonzado de admitir que el terror y el horror que me provocaba ese animal eran alimentados por una de las quimeras más insensatas que se pueda imaginar. Más de una vez mi esposa había llamado mi atención sobre la forma de la mancha de pelo blanco que ya he mencionado y que constituía la única diferencia entre este extraño animal y el que había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, había sido inicialmente muy difusa, pero gradualmente, con una precisión casi imperceptible y contra la cual mi razón luchó durante mucho tiempo por considerarla imaginaria, había adquirido una nitidez destacada. Ahora presentaba una forma que me hacía temblar al nombrarla, y por eso odiaba, temía y habría exterminado a la criatura si hubiera tenido el coraje. Representaba, es decir, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. Oh, lúgubre y terrible máquina de horror y delito, de agonía y de muerte. Y entonces experimenté una miseria más allá de toda miseria del mundo. Pensar que una bestia, cuyo semejante yo había destruido con desprecio, era capaz de provocar tal sufrimiento en mí, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ay! Ni de día ni de noche ya podía disfrutar del don del reposo. Durante el día ese animal no me dejaba solo ni un momento, y por la noche despertaba sobresaltado por sueños horrorosos, sintiendo el ardiente aliento de esa criatura sobre mi rostro y su enorme peso. Una pesadilla encarnada que no podía sacudirme de encima, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo la opresión de estos tormentos sucumbió lo poco que me quedaba de bondad. Solo pensamientos malvados se acogían a mi intimidad, los pensamientos más torcidos y perversos. La tristeza habitual de mi mal humor se convirtió en repugnancia de todo lo que me rodeaba, y mi esposa, que nunca se quejaba, se convirtió en la víctima más habitual y más paciente de las repentinas y frecuentes explosiones incontroladas de furia a las que me entregaba. Un día, para realizar una tarea doméstica,
Bajé al sótano de nuestra vieja casa, donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió y casi me hizo tropezar en las escaleras, lo que me desesperó hasta casi enloquecer. En un arrebato de rabia levanté un hacha y, olvidando en mi furia los temores infantiles que hasta entonces habían frenado mi mano, lancé un golpe que habría matado al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi esposa detuvo el golpe. Esa intervención me llenó de una furia demoníaca. Me liberé de su agarre y le hundí el hacha en la cabeza. Ella cayó muerta a mis pies sin emitir un quejido. Después de cometer el espantoso asesinato, me dediqué de manera urgente y metódica a ocultar el cuerpo. Era consciente de que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin que los vecinos pudieran verme. Varias ideas cruzaron por mi mente. Por un momento consideré desmembrar el cadáver y quemarlo en pedazos. Luego pensé en excavar una tumba en el piso del sótano. También me pasó por la cabeza la idea de arrojarlo al pozo del patio o incluso de embalarlo en una caja, como si fueran mercancías, y llamar a un porte para que lo retirase de la casa. Al final, decidí por lo que me pareció la mejor solución. Opté por emparedar el cadáver en el sótano, al estilo de lo que se relata que hacían los monjes en la Edad Media con sus víctimas. El sótano era un lugar adecuado para esto. Las paredes eran débiles y estaban recubiertas recientemente con una capa de yeso que aún no se había endurecido debido a la humedad del ambiente. Además, en una de las paredes había un saliente, una falsa chimenea que había sido rellenada para que pareciera parte del sótano. Sin duda, era posible retirar los ladrillos de esa sección, colocar el cadáver y sellar el hueco de nuevo de manera que nada delatara la modificación. Mis cálculos fueron correctos. Con una palanca retiré los ladrillos fácilmente y, tras colocar el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve mientras reemplazaba cuidadosamente los ladrillos en su posición original. Luego, con argamasa, arena y pelo, preparé un revoco que no se distinguía del antiguo y sellé minuciosamente el muro. Al concluir, me sentí satisfecho de que todo estuviera perfectamente hecho. La pared no mostraba signos de alteración. Recogí todos los escombros del suelo, miré a mi alrededor triunfante y me dije: aquí al menos mi esfuerzo no ha sido en vano. El paso siguiente fue buscar al animal que había causado tanta desdicha. Finalmente había resuelto matarlo. Si en ese momento el gato se hubiera mostrado ante mí, su destino habría sido sellado. Pero parece que el astuto animal, alarmado por mi violenta ira inicial, se había escondido. Es imposible describir o imaginar el profundo y sublime alivio que la ausencia del detestado animal produjo en mi espíritu. No se presentó esa noche, y así, por primera vez desde su arribo a la casa, pude dormir profundamente y sin perturbaciones. Sí, pude dormir a pesar del peso del asesinato sobre mi conciencia. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi torturador no regresaba. Una vez más me sentí libre. El monstruo aterrorizado había huido de la casa para siempre. Nunca más lo vería. Mi alegría era inmensa, y la culpa por mi oscuro acto apenas me perturbaba. Hubo algunas investigaciones, las cuales respondí con dificultad. Incluso inspeccionaron la casa, pero, por supuesto, no descubrieron nada. Me creía seguro de mi impunidad futura. Al cuarto día de haber cometido el asesinato, un grupo de policías irrumpió inesperadamente en la casa y procedió a realizar otra inspección exhaustiva. Confiado en que mi escondite era impenetrable, no sentí ninguna preocupación. Acompañé a los agentes en su registro.
Revisaron cada rincón y espacio oculto sin omitir nada. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Mi compostura era total. Mi corazón latía serenamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseaba de un lado a otro del sótano, con los brazos cruzados sobre el pecho, caminando tranquilamente. Los policías estaban por irse, completamente convencidos y satisfechos. El júbilo que sentía era tan grande que no podía reprimirlo. Ansiaba decirles algo que demostrara mi triunfo y asegurara doblemente su convicción de mi inocencia. «Caballeros», dije finalmente cuando el grupo comenzaba a subir la escalera, «me complace haber disipado sus sospechas. Les deseo salud y un poco más de cortesía. A propósito, señores, esta casa está muy sólidamente construida». En mi loco deseo de decir algo espontáneamente, no medía mis palabras. «Insisto, es una excelente construcción. Estos muros... Ya se van, señores. Estos muros son muy robustos». Y entonces, llevado por la euforia de mi fanfarronería, golpeé con fuerza el bastón que llevaba en la mano sobre la parte del muro donde yacía el cuerpo de mi esposa. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sofocado y discontinuo al principio, como el sollozo de un niño, que luego se transformó rápidamente en un grito prolongado, agudo y continuo, totalmente anormal e inhumano, un aullido, un lamento lastimero, mezcla de horror y triunfo, como sólo podría surgir del infierno, de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. No puedo describir ni comprender completamente lo que pensé en ese momento. Presa del vértigo, me tambaleé hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror espantoso. Luego, una docena de brazos robustos derribó la pared, que cayó de un solo golpe. El cadáver, ya en descomposición y manchado de sangre coagulada, estaba de pie ante los ojos de los presentes. Sobre su cabeza, con la boca roja abierta y el único ojo ardiente, estaba agazapada la horrible criatura cuya astucia había provocado mi crimen y cuya voz delatora ahora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te cuenta. Si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista, lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres escuchar más relatos, te suscribas al canal.